Buenas noches, aquí encontramos punto de equilibrio y modelo ISLM. Vamos a empezar a pasar una presentación mientras se conectan los estudiantes. Gracias.
Hola Sabrina, buenas noches. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo va todo bien? Excelente, profe. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, ya solucionado el problema. Vamos a ver cómo cuadramos la clase para el sábado con el otro salón, ¿vale? Listo, vale, profe. ¿Qué pasó con Andrés? Pues, profe, todavía él está con lo del papá y pues no se ha podido conectar en estos días a las clases. Ok, hay que motivarlo porque yo hablé con él ayer y que ya estaba en la casa, pero hay que motivarlo a que entre un ratico a clase a ver cómo se le ayuda, ¿vale? Vale, profe. Muy bien, ¿qué temita tenemos hoy? Pues en sí para hoy era la teoría del consumidor, pero entonces antes de eso teníamos el otro tema pendiente. Listo, devolvámonos a colocarnos al día. Voy a dejar aquí de compartir que estaba mostrando un video de una presentación de punto de equilibrio y modelo ISLM, que es el de bienes y dinero. Entonces, devolvámonos para colocarnos en contexto de lo que hacía falta. Muéstrame, ahí ya te compartí para la presentación. ¿Ya hay computador y eso o sigues con el celular? Pues, profe, ya tengo el computador, pero el computador no tiene cámara, entonces estoy conectada desde el celular. Ok, listo, dale pues. Ya comparto pantalla, profe, regáleme un segundo. Qué pena, profe, regáleme un segundo, es que tengo problemas para abrir el archivo. Tranquila vieja, no hay problema. Dale pues. Si quiere, profe, podríamos ir hablando de algo más. Sonó muy jocoso eso. Dale. Cuéntame de tu vida. Ay, carajo. ¿Hizo el ensayo? Sí, sí, señor, los dos. Súbalos a mi correo, pero yo voy a habilitar la plataforma. ¿Lo sube a la plataforma? Sí, señor, Ah, ok. ayer. Entonces, no, entonces con el otro salón, que no les di más tiempo. ¿Y hablaste con Mm, Andrés de ese ensayo? Sí. no, profe, no he hablado con él sobre el ensayo. Ok. Espera a ver mientras revisas eso, yo lo llamo a ver qué me dice. Listo. Es la primera vez que un profesor persigue a un alumno para que entre a clase. Sí, es verdad. Lo que pasa, profe, es que nos tienen como mal acostumbrados, que los anteriores profesores en pues la mayoría de materias siempre han estado ahí como encima de nosotros, ¿ya? Y pues yo sé que eso no está bien, pero ellos pues nos motivan mucho y nos, nos mantienen ahí muy pendientes. Entonces de Ok. pronto también debe ser eso. Pues no soy así, pero bueno, Profe, voy a llamar aquí a Andrés a ver qué me dice mientras conectas eso. nosotros ya vimos especialización y visión del trabajo, ¿verdad? Tocamos un temita, pero hagamos un resumen rápido y seguimos. ¿Listo? Hola viejo. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? Aquí extrañándolo en clase con Sabrina. ¿Qué ha pasado? Ajá, pero avíseme cómo, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo ayer ni les digo nada? Ahí sí me la montan. Entonces avíseme, viejo, diga tengo problemas o lo que sea. ¿Cómo sigue su papá? Ajá, pero está en la casa y todo. Bueno, entonces cuídense ya con esa vaina. Mañana se conecta, ¿cierto? Bueno, póngase al día. ¿Y el sábado? Sí, señor, el sábado reponemos la clase. Vamos a ver si la hacemos de 10 a 12 con el otro salón. ¿Listo?
y a ver cómo hacemos un debate. O sea, voy a ver cómo los pongo, los del día contra los de la noche, para que se arme un debate ahí buenísimo. Pero acuérdense que los del día fastidian, entonces tienen que defenderse ustedes dos. Menos mal Sabrina me está escuchando. Ay, Dios mío. Bueno, viejo, pilas pues, y mañana se conecta y nos ponemos al día con todo, ¿vale? Listo, hermano, hágale pues. Cuídese mucho. Chao, hermano. Listo, flaca, ya que el papá está mejor y que hoy no pudo, bueno, la excusa normal. Hágale pues. ¿Qué tenemos ahí para mostrar? Listo, profe. Entonces, pues sobre... ay, Hagamos un es que el recuento resumen entonces ya que dicen, de, ¿cómo es? División. Especialización y división del trabajo, creo que son. este no es, qué pena. Es el de necesidades. Sí. Flaca, no está de más en medio de su ahorro que le invierta un portátil porque usted va a seguir estudiando, ¿no? Sí, claro que sí, profe. Pues ya logré conseguirme este mientras tanto, porque es cierto, desde el celular era súper complicado. Eso uno y no hay una luz para que se abran las universidades por el resto de este año. Entonces, yo pienso que el tema va a ser virtual el resto del año y en el otro imagino que el tema va a ser con semipresencialidad, entonces también voy a tener que utilizar mucho la herramienta tecnológica desde casa. Listo, hágale pues especialización y división del trabajo. Muy bien, hágale ahí y vamos compartiendo cómo es la carreta. Bueno, el primero en hablar de la especialización y división del trabajo fue Adam Smith en su libro publicado en 1776, Una investigación y causa de la riqueza de las naciones. Claro está, las economías modernas no se pueden comparar con la vivida por Smith. Sin embargo, el autor intentó dejar una gran enseñanza a los productores para lograr la máxima eficiencia. Esta mañana hubo un buen debate y uno de los muchachos me decía que cuando hablamos del modelo ISLM, que es hablar de mercado de bienes y mercado de dinero, algo muy similar, lo vamos a ver un poco más adelante, pero algo muy similar al tema del incremento o disminución de tasas de interés, ¿sí? Para que haya más dinero en la economía o haya menos. Eh, la riqueza de las naciones sí tiene una estructura lógica, pero no es la comparación a hoy. Él me hablaba que los modelos eran muy estáticos y tiene razón. El tema no es tanto que sea estático, sino acuérdense del tema de ceteris paribus, que todo lo demás es constante. Entonces, bajo esa realidad, es bien importante identificar que si yo le coloco todas las variables a un modelo, nunca lo voy a poder analizar. ¿Por qué? Porque entonces le tenemos que meter la emoción de los dueños, la emoción de los empleados, la emoción de los gobernantes si quieren colocar impuestos o no. Tendríamos que colocar un tema de coronavirus, que las UCIs, que la corrupción, que los extranjeros en Colombia o los colombianos en el resto del planeta. Entonces hay que entender cómo la relación. Pero rápidamente la riqueza de las naciones, como se dijo, pues es el atesoramiento, como el mercantilismo. Atesorar dinero en bóvedas, como lo hacemos con el Banco de la República. ¿Listo? Dale pues. Listo, profe. Entonces, en la actualidad, las economías dependen de la especialización de los individuos y de las empresas, los cuales se ven conectados por una extensa red de comercio. Las economías occidentales, así como también algunas orientales, los muy bien llamados tigres asiáticos, han disfrutado de un rápido crecimiento económico. El crecimiento se debe a la especialización, lo cual ha permitido a los trabajadores ser extraordinariamente productivos en determinadas ocupaciones e intercambiar producción por la mercancía que necesitan. Así con su mucho o poco conocimiento, ¿qué diferencia hay entre un colombiano y un japonés? No me va a decir que los ojos, pero hablando de especialización del trabajo, ¿qué diferencia puede haber? Lo que pasa es que ellos son una cultura más, como decirlo coloquialmente, cuadriculada. Sí. Entonces nosotros somos más fiesta, más rumba, más vacaciones, porque pues así somos. Entonces ellos son más rigurosos con su Excelente. Esa educación. sí sería la palabra. O sea, que haya fiesta o no, pues eso deja ver lo carnavalesco lo macondiano que somos nosotros, refiriéndome a García Márquez. Pero el tema es la puntualidad, el cumplimiento, la honestidad, ¿cierto? Nosotros todavía jugamos con algún tema extraño del vivo y del bobo
y al final terminamos siendo los bobos porque no tenemos claro eso. Ahora, aquí hay un problema complejo. Si me escuchara algún japonés, de pronto hasta me pega, pero el colombiano es mucho más hábil en el desarrollo y en la intención de emprendimiento, ¿cierto? El problema es que nunca sacamos el Es verdad. emprendimiento adelante. Ahí generamos como un freno, como un impacto, mientras que los otros personajes hacen caso y cumplen estrictamente con el desarrollo de eficiencia, eficacia, efectividad, por consiguiente productividad. ¿Listo? Y eso hace que evolucionemos de una manera importante. Muy bien, dale pues. Vale, la especialización y división del trabajo existe cuando los individuos y los países concentran sus esfuerzos en una determinada tarea, permitiendo a cada persona y país aprovechar al máximo sus calificaciones y recursos específicos. Una Perfecto. de ¿Qué las es lo que máximas, más, qué es lo que más Sabrina utiliza de su habilidad, de su competencia? Yo tengo claro que una de sus competencias es el tema comercial. ¿Listo? Porque lo sí hemos hablado señor, desde la clase uno. ¿Cómo explota usted eso? trabajando en esa área, Una posibilidad. Otra, ya estando trabajando en el área, ¿cómo hace para que efectivamente se convierta eso en su habilidad? pues no, o sea, no. La comunicación es lo más importante, Ah, claro. ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar de comunicación visual y usted trabaja en un call, pues no la están viendo. Pero el tema de su comunicación verbal, sus intenciones y sus tonos de voz, ¿cierto? Y lo agradable, o perdón que lo diga, o desagradable que puede llegar a ser al momento de un cierre de negocio, pues es lo que hace que su trabajo funcione. Imagino que es más agradable que desagradable. Imagino. Sí, señor. Ok, entonces ese sería como un contexto de entender habilidades y competencias. Si el tema fuera presencial, ¿qué más colocarías ahí? ¿Tendría que ver tu manera de vestir? Claro que sí. ¿Por qué? Muy bien. Pues definitivamente si alguien viene mal vestido, oliendo mal a venderme algo o a simplemente ofrecerme algo, pues yo obviamente lo voy a rechazar. Entonces todo entra por los ojos. Perfecto, y hay que entenderlo. Ahora, usted es una niña muy hermosa, pero si el escote está en el ombligo y usted tiene un tema presencial, pues va a vender otra cosa, ¿entiende? Exacto. Claro. Entonces el tema tiene que ser estructural. Si va a ir con el vestido del matrimonio, pues ahí va a ser bien complejo porque no es concordante lo que pasa o no. Si va despeinada, sin maquillaje, bueno, miles de características que tienen que ser una combinación para que todo eso comercial funcione. ¿Listo? Y tienen que ver como las características y las estructuras que nos llevan a ese cierre de negocio. Muy bien, por eso esa especialización suya genera un impacto y hay una ventaja suya frente a muchas personas que no son comerciales. Ya, hay un primo hace un tiempo que me viene diciendo, deme trabajo, ayúdame con miles de cosas. Primero, el tema del coronavirus nos tiene fastidiados a todos, pero el personaje que lo conozco de toda la vida no sabe hablar, no le gusta. Inclusive tiene 3 carreras encima y no consigue empleo. Y el tema comercial, pues yo tengo trabajo para comerciales, más adelante hablaremos de esa vaina, pero el tema natural es que si yo lo contrato, voy a simplemente a perder dinero, simplemente, valga la redundancia, porque le voy a entregar dinero mensual y él no sabe y no le gusta vender. Sería bien complejo eso. ¿Listo? Entonces, esas habilidades y esa especialización y visión del trabajo debe ser concordante. ¿Listo? La segunda parte. Uno de los máximas de la vida económica es instruir una división de trabajo. En vez de que mucha gente labore en múltiples áreas de manera mediocre, es decir, dividir la producción en una serie de pequeños pasos o tareas especializadas. En tu casa Especialización, viven dos, ¿cierto? 3 personas. La abuela, ya me acordé, la abuela, la mamá y tú. Sí, señor. Es un matriarcado, excelente. ¿Cómo se manejan las tareas en tu casa? ¿Tú qué haces en la casa? Como tarea, Eh, señor, como tarea, ¿qué haces en la casa? el oficio. Perfecto, Bueno, pero todo, sí, la mayoría. perfecto. ¿Y la abuela qué hace? Nada. ¿Y la mamá? Mi mamá, pues a veces me colabora con el almuerzo. Bien, perfecto. Entonces, identifiquemos una característica. Entonces, Sabrina, de las 10, 20 o 30 tareas que hay en la casa, ella se olvida, no sé, el fin de semana del almuerzo. Entonces, ya hay una especialización. ¿Cocina mejor tu mamá que tú?
La verdad, no. ¿Sí? La verdad no. Entonces, ojo pues, mira, y no estoy diciendo que la mamá sea mediocre, pero ojo pues con las características. ¿Para qué voy a montarle un restaurante a mi mamá, cierto? Si a ella no le gusta cocinar o no le queda bien. Más bien se lo montaría a Sabrina, pero a Sabrina no le gusta eso porque prefiere ser comercial. Entonces, ¿qué debería hacer la sociedad de abuela, mamá e hija? Hey, si no lo hacen ustedes, conseguir una persona que tenga el contexto natural de poder desarrollar el tema culinario. ¿Para qué? Para que no desgaste tiempo, porque de pronto entonces la mamá cocina y el arroz no le queda bien. Eh, la abuela no está en la disposición, no sé, física tal vez de desarrollar alguna actividad, entonces por eso se reparten las opciones. Ese sería como el contexto más racional de todos. ¿Listo? Muy bien. Dale pues. Vale, pues ahí está ese pequeño mapita de especialización, más producción y división del Espero trabajo. cierro nuestras ventanitas. Ah, ya lo veo. Entonces, al especializarme solo en un bien, se pueden dividir las tareas. Especialización más producción. División del trabajo, al dividirse las tareas, me puedo especializar aún más. Eso implica disminución de costos. Por consiguiente, una mayor rentabilidad. ¿Listo? Muy bien. Dale pues. Listo, tipos de división de trabajo, división industrial. Se trata de la división de tareas dentro de una misma industria o empresa. La división vertical, un conjunto de trabajos realizados antes por una persona o actualmente de lugar a distintas profesiones. Y división colateral es la división por la cual se separan distintas profesiones. Perfecto. Continúa, que esto ya lo vimos. Estamos como en un recuento. Muy bien. Un ejemplo, un buen ejemplo de esto es el que realiza Adam Smith en su libro sobre la fabricación de alfileres. Olvidemos los Observa, alfileres y dame otro ejemplo. mm, camisas. Muy bien. ¿Cómo es? Em, pues las mismas 20 camisas diarias, pero entonces por persona, pero entonces con la especialización del trabajo, la división, se estarían haciendo pues las 4.000 camisas. Perfecto, pero mira una característica sobre el tema de las camisas. Resulta que aquí viene un proceso, ¿no? Resulta que hay unos moldes. Primero hay que contextualizar. Ve buscando la siguiente presentación mientras voy hablando. Resulta que hay que comprar una tela. ¿Alcanzas a ver la camisa que tengo puesta? No, señor. ¿No me ve? No, No. señor. Ya miro, ya miro, ya miro. Bueno, una camisa de Sí, cuello señor, normal. es un saquito. Perfecto, un cuello Ah, blanco sí. y la telita. Resulta que yo Ajá. compro entonces tela blanca, las mangas son iguales, tienen una cosita blanca y otra azulita, entonces lo que hago es comprar la tela blanca en menor proporción que la tela que será estaba en agua marina, ¿listo? Y saco unos moldes. Entonces, ¿qué pasa? El personaje de los moldes es uno. Ahora, hay personas que hacen todo el proceso, ¿listo? O sea, hablemos de una camisa a la medida. Entonces esa persona tiene el molde, va y compra las dos telas, corta las dos telas, ¿cierto? Separa los bolsillos y todos los cortecitos. Una camisa puede tener entre 12 y 14 cortes, adicional a los botones, los ojales, las marquillas y toda esa carreta. Una sola persona lo puede hacer. Y según esa persona se puede ganar todo ese desarrollo laboral sin especialización del trabajo. Y la camisa la venden, no sé, 100.000 pesos. Si yo me convierto ahora en Costa Azul, que es una empresa que produce camisas y otras cosas, pero produce camisas, ellos tienen un personaje que hace el patronaje, o sea, los moldes. Ya hay otro personaje que compró la tela, hay uno que corta, pero no corta para una camisa, sino pone muchas capas, pone los moldes y con una máquina grande corta esa vaina y eso se lo mandan a otro personaje para que cosa. Si yo me pongo a mirar el costo unitario, claramente una camisa solita tiene muchas más manos que intervienen en la camisa, pero me sale más económica. Ese sería como el proceso, ya que el protocolo de los alfileres, pues me imagino, el hilo, el huequito, todo ese cuento, suena bien, pero hay que ir mucho más de fondo. Ahora, de pronto, cuando tú dices que cocinas un poco mejor o mucho mejor que tu mamá, tal vez habrá un plato que a ella le quede mejor que a Sabrina.
Y seguramente cuando la abuela cocine, si es que lo hace, tendrá un plato que es mejor que ustedes dos porque lo aprendieron de ella, ¿cierto? Entonces ahí hay como un protocolo, como un proceso. O de pronto la abuela pela las papas, tu mamá pela la yuca y tú metes todo entre una olla con un pollo y haces un sancocho. No tengo ni idea, pero sería como el desarrollo natural al que estamos llegando, ¿vale? Sí, señor. Muy bien. Dale a la otra presentación que tienes. Bueno, profe, yo tengo que ser muy honesta al respecto y es que no tengo una presentación preparada para el tema. Sin embargo, estuve buscando en internet y tengo unas presentaciones que me gustaría compartir. No sé si Bueno, sería válido. dale, pero el tema es acuérdate de que hay que meterle un poquito de carreta a esto, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, pues, profe, no sé si alcanza a verlo de esta forma. Teoría del consumidor, si alcanzó a ver algo, dale. Ok, vale. Entonces, Vi un gato pegado en su pared. sí, señor. Entonces, bueno, el estudio de la conducta de los consumidores implica tres etapas. Las preferencias de los consumidores, porque las personas prefieren un bien a otro. Las restricciones presupuestarias, las personas tienen un ingreso limitado. Y las elecciones de los consumidores, determinadas a través de la combinación de las preferencias y las restricciones presupuestarias. ¿Qué combinación de bienes comparan los consumidores para maximizar su satisfacción? Eso es de la teoría del consumidor, ¿cierto? Sí, señor. Espera un segundo, que es que se ve muy lejos. Dame un minutico acá, yo miro si tengo una y sobre esta hablamos. Vale. ¿Ves esto? Sí, señor. Perfecto. Esta es la teoría del consumidor, pero ahora sí, no, o sea, lo vuelvo y repito, el tema que estamos haciendo nosotros no son exposiciones, sino es colocar contexto para que podamos ir compartiendo el desarrollo de la clase, ¿listo? Entonces, ¿qué es? Es una perspectiva microeconómica destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en su decisión de satisfacer preferencias y necesidades. Ahora aporta lo que investigaste. Lo que estabas leyendo. Eh, sí, Dale. profe, entonces leo otra vez las tres Sí, preferencias, sí, por favor, porque sé que tú las tres ahí etapas. se mueve mucho y da mareo. Ujú. Oye, Qué pena, profe. no, hermosa, no hay problema. Entonces, las preferencias de los consumidores, porque las personas prefieren un bien a otro. Segundo, las restricciones presupuestarias. Las personas tienen un ingreso limitado. Y tercero, las elecciones de los consumidores, determinadas a través de la combinación de las preferencias y las restricciones presupuestarias. Perfecto, ¿Qué entonces combinación? voy a aportar algo a lo que estás diciendo que responde a esas preguntas. ¿Cómo deciden los consumidores los bienes y servicios que adquieren? Que es lo mismo que estás diciendo con otras palabras. ¿Qué condiciones determinan sus decisiones de consumo? Y cómo se ven afectadas las demandas de bienes y servicios cuando los precios, ¿cierto? O el ingreso o renta se modifica. Dale pues a la primera entonces con lo que tienes ahí. Vale, entonces las canastas de mercado y las curvas de indiferencia. Una cesta o canasta de mercado es un conjunto de una o más mercancías. Los consumidores compran combinaciones de bienes, por lo tanto puede que prefieran una canasta de mercado a otra que contenga una combinación diferente de bienes. Perfecto, entonces aquí en su casa cuando se compra, ¿quién define la compra del mercado? ¿Las tres? ¿Tú sola? ¿Tu mamá? ¿Quién? Mi mamá, Perfecto. ¿Y ella prefiere la carne, el pollo o el pescado? un poquito de todo. Un poquito de todo, perfecto. Pero cuando uno de esos es más económico, ella compra más de eso. Claro. Perfecto. Ahí hay un desarrollo natural. Aquí cuando en la presentación que tenemos vemos que un factor es la restricción presupuestal. Si el precio de la carne de res es muy alta, pues ella va a preferir meterse con alguna cosa de pollo o con alguna cosa de cerdo o con algún pescado para modificar eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba muy caro y me imagino que llegue y les comparte, oiga, estaba muy cara tal y tal cosa, pero sería como una opción. Continúo, muy bien. Vale, entonces las preferencias, tres supuestos básicos. Las preferencias son completas, las preferencias son
transitivas y los consumidores siempre prefieren una cantidad mayor de cualquier bien a una menor. Muy bien, entonces aquí vemos la restricción presupuestal, que es el conjunto de combinaciones posibles. Esto lo vimos con un tema que vimos hace varias clases, que es la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Cuando tengo entonces la restricción presupuestal, aquí hago un supuesto donde se compran solo dos productos. ¿Cuál es la restricción? Pues el dinero. Creo, recuerdo que me dijo que eran como 300.000, ¿cierto? El mercado. Sí, sí, señor. Perfecto, entonces yo no puedo llegar con 300.000 a hacer un mercado de 500 porque simplemente el presupuesto no da. Y si voy a generar con dinero plástico, pues me sale mucho más costoso. Ese sería como el primer desarrollo. ¿Listo? La segunda es ¿cuál? Las curvas de indiferencia. Una Ujú. curva de indiferencia representa todas las combinaciones de cestas de mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción a una persona. Perfecto, como vemos ahí en la pantalla, ahí vemos unos lápices y unos bolígrafos. Simplemente es un ejemplo, pero vemos que hay una curva de indiferencia uno, 2 y 3. El contexto natural es entre más se aleja es porque el ingreso mejora. Y entre más se acerca al cruce del eje X y el eje Y, ¿cierto? O sea, se corre hacia la izquierda, implica que el ingreso disminuye. O los productos suben de precio, porque con el mismo ingreso si suben de precio, pues compro menos. Entonces ahí hay como una estructura. Aquí podemos ver que en la curva de indiferencia uno yo tengo la posibilidad con el ingreso actual de comprar 5 lápices y 10 bolígrafos. Pero si bajo a comprar 3 bolígrafos, perdón, 3 lápices, tengo la posibilidad de comprar 15 bolígrafos. Y si bajo a 2 lápices, puedo comprar 20 bolígrafos. Son las curvas de indiferencia donde tengo la estructura. Lo mismo se puede estar corriendo para la curva de indiferencia 2 y 3 o la menos uno que se corre hacia la izquierda y tiene algún desarrollo. Continúa, muy bien. Pues, profe, ahí dice más o menos algo sobre lo que usted está precisamente hablando. Tienen pendiente negativa hacia la derecha. Si tuviese pendiente positiva, se violaría el supuesto según el cual prefiere una cantidad mayor de un bien a una menor. Cualquier canasta ubicada por encima a la derecha de la curva de indiferencia se prefiere a cualquiera que se encuentre en la curva de indiferencia. No puede cortarse. De lo contrario, se violaría en el supuesto en el que se prefiere una cantidad mayor a una menor. Honestamente no entendí nada. A ver, hay un contexto de los productores y hay un contexto de los consumidores. Esto lo decía. Si yo soy el empresario, la idea mía es que yo venda la mayor cantidad de productos o todo lo que yo produzco se venda al precio más alto. Pero ¿qué pasa? Hay una contraparte que es el consumidor que quiere comprar todo lo que pueda al menor precio. Entonces, cuando se unen estos, vienen las restricciones presupuestales. Lo coloco como el ejemplo de un empresario quiere contratar a un empleado, ¿cierto? Con todos los estudios que sean posibles y que sea muy joven. Eso no es posible. Y además que se gane el mínimo. Eso es lo que espera el empresario, pero ¿qué espera el empleado? Que con sus estudios o con ningún estudio le paguen 30 millones de pesos por no hacer mucho. Eso tampoco lo va a hacer una empresa. Entonces simplemente viene ese cruce y esas curvas de indiferencia donde empezamos a mirarlo. Tiene que ser dependiente negativa. ¿Por qué? Porque tengo una restricción presupuestal. Y restricciones presupuestales también tienen los personajes más millonarios del planeta. Ellos no tienen seguramente restricciones con ellos, pero sí con las empresas que le producen para ellos. Por eso las nóminas tienen un control. O si no, la empresa en la que usted trabaja no le pagaría el mínimo más comisiones, sino le pagaría 10 millones de pesos. Y eso no existe dentro de una posibilidad de mercado, porque siempre hay una competencia. Entonces, ¿qué pasa? Si, Sabrina, si hay una empresa, un call center similar al suyo que pague, no sé, las mismas comisiones, pero el básico sea de 1.800.000, ¿usted cambia de empresa? Claro que sí. Perfecto. ¿Y por qué? La respuesta, porque es de inmediato por el ingreso. Si voy a ganar lo mismo en comisiones y mi básico va a ser más alto, pues simplemente cambio. ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy es corriendo la curva de indiferencia hacia la derecha para tener una mejor o una mayor canasta para comprar. ¿Listo? A grosso modo es lo que dice lo que usted leyó. ¿Vale? Vale, profe. Muy bien. Entonces dice, la relación marginal de sustitución, RMS, cuantifica la cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad más de otro.
se mide por la pendiente de las curvas de indiferencia. Perfecto, entonces la marginalidad de la satisfacción. Entonces, ¿a usted le genera más satisfacción la Coca-Cola o la Pepsi? La Coca-Cola, Perfecto, ¿por qué? por el sabor, pero es Porque más sabe más económica rico, la perfecto. Y Pepsi. habrá otro que dice que es la Pepsi, que sabe más rico que la Coca-Cola. Eso no tiene ningún contexto natural, pero sí termina siendo una competencia también de la manzana Postobón, a pesar de que no sea una bebida negra. También puede llegar a tener competencia con el agua y miles de sustitutos cercanos o lejanos, ¿cierto? Pero hacer un arroz blanco con Coca-Cola, pues no queda blanco. Entonces, por eso no sería un sustituto para el desarrollo de elaborar arroz, pero termina siendo un sustituto porque a algunos le quitará la sed o no. Ahí empezamos a mirar otra restricción o análisis es cuál quita la sed, la leche, el agua o la Coca-Cola. Y tenemos miles de variantes y de variables para poder hacer los análisis de las curvas de indiferencia. ¿Vale? Vale, profe. Listo, muy bien. Otro supuesto sobre las preferencias de los consumidores. A lo largo de una curva de indiferencia se encuentra una relación marginal de sustitución decreciente. ¿Cuáles son los tres primeros supuestos? Uh -huh. Las curvas de indiferencia son convexas. A mayor cantidad consumida de un bien, es de esperar que se prefiera renunciar a una cantidad cada vez menor de otro para obtener unidades adicionales del primero. Los consumidores prefieren una cesta de mercado equilibrada, sustitutos perfectos y complementarios perfectos. Dos bienes son sustitutivos perfectos cuando la relación marginal de sustitución de uno por otro es una constante. Dos bienes son... Perdóname un segundo. Entonces aquí sería irrelevante si yo tomo Gatorade o tomo agua después de hacer ejercicio. Si a Alejandro no le interesa tener uno de los dos, pues me va a satisfacer de la misma manera. Es poco probable encontrar ese tipo de productos, pero sí ocurre cuando tengo la restricción de no tenerlo. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento que uno quisiera ir a comerse un buen pedazo de carne en un buen restaurante, pero ¿qué es lo que pasa? Pues está encerrado. Entonces, ese beneficio empieza a cambiar. Tal vez anhele que vuelvan a abrir los restaurantes, pero voy a empezar a mirar que mi ingreso no era el mismo de hace 6 meses, entonces tal vez otro supuesto que es un fundamento económico, vaya y compre en la tienda un pedazo de carne y lo haga en mi casa. Para entender ese producto cercano que me genere la misma satisfacción. Ese puede llegar a ser una posibilidad. Muy bien. Dale. Vale, y dos bienes son complementarios perfectos cuando sus curvas de indiferencia tienen forma de ángulo recto. Muy bien. ¿Y, comple Ubicación, ¿Y complementario cuál ok, puede ser? pues acá dice ejemplos, ubicación, nuevo hotel en Bariloche, ubicación versus prestaciones. Me perdí otra vez. Vale, entonces dice, dos bienes son sustitutivos perfectos cuando la relación marginal de sustitución de uno por otro es una constante. Uh -huh. Y dos bienes son complementarios perfectos cuando sus curvas de indiferencia tienen forma de ángulo recto. ¿Y el ejemplo es cuál? Ubicación ubicación nuevo hotel en Bariloche. Ubicación versus prestaciones. Perfecto. Eh, la piscina, el restaurante y la atención, ¿cierto? Son factores importantes a la hora de definir qué hotel. Pero si los dos están a la misma cuadra de la playa o del centro de una ciudad, que es lo que normalmente se puede identificar que sea benéfico a la hora de unas vacaciones, pues tengo un efecto indiferente. Después entraría a mirar el precio. Normalmente, de acuerdo a la cantidad de estrellas, pues tienen el mismo precio. Entonces me da igual coger un lado o coger el otro. Allá sería lo que me ofrecen, algo de más que me genere algún valor. Por ejemplo, hay hoteles que son un poco extraños donde ofrecen unos paquetes con almuerzo. Si yo voy a ir a San Andrés, lo que menos quiero es quedarme en el hotel, salvo que haya personas que vayan y cambien de ciudad a quedarse encerrados en el hotel. Por eso ofrecen paquetes solo con desayuno y cena, porque en el día se supone que usted está fuera conociendo. Entonces hay que empezar a mirar esas perspectivas de marketing que me generen que yo atraiga gente hacia un lado y hacia otro, ofreciendo algún beneficio adicional. ¿Listo? Muy bien.
Listo, las restricciones presupuestarias. Las preferencias no explican la conducta de los consumidores en su totalidad. Las restricciones presupuestarias limitan la capacidad de consumo de los consumidores, dado los precios que deben pagar por los distintos bienes y servicios. Una recta presupuestaria. La recta presupuestaria Para un segundo ahí, para un segundo ahí. Aquí la intenciones pregunta de... rápida, espera un segundo. Tú me hablas de Transmilenio, después una ruta los recoge, los lleva hasta la oficina y de regreso una ruta y después Transmilenio a la casa. ¿Sería mejor una moto en su concepto o tener un carro? Claro que sí. Perfecto, pero entonces por comodidad suena bien, pero ojo con la restricción presupuestaria, porque es que ahora le tiene que colocar gasolina, ahora tiene que pagar peaje, ¿listo? Y tiene que aguantar en similares características el trancón. ¿Listo? No estoy diciendo siempre, pero en similares características. Entonces, aquí tenemos que empezar a mirar si esa comodidad justifica el incremento de, porque es que usted al bus no le paga impuestos, al bus no le paga gasolina, al bus no le paga nada. En su carro usted que va a pagar todo eso, pero va a tener comodidad, va a moverse a la hora que usted quiera y no tiene que esperar. De pronto el trancón lo aguantas en su vehículo. Esas características de restricciones es a lo que se refiere lo que me acaba de decir. Escenarios más económicos, la moto. No sé si sea más cómodo, tal vez sea más eficiente porque se puede meter entre los vehículos, pero viene un tema. Cuando llueve, lo que se moja es mi carro. Cuando llueve, yo voy en una moto, el que se moja soy yo. ¿Listo? Que los impuestos son más económicos, está bien, pero cuando van a salir las tres personas que hay en su casa, montan a la abuela en la parrilla, si es una moto, entonces ahí hay otra restricción. En el carro sí caben las tres. Todo ese tipo de análisis y estructuras es las que empezar a mirar con una restricción presupuestal. ¿Listo? Muy bien. Vale, entonces la recta presupuestaria indica todas las combinaciones de dos mercancías con las que la cantidad total de dinero gastado es igual a la renta. Perfecto. Entonces me devolví. Esta no es la gráfica, estas son las curvas de indiferencia, pero lo que estás hablando es la curva verde, donde todas las posibles combinaciones que puedo tener, ahí aparece una que es como un punto de equilibrio que es Y0 y X0, Y asterisco y X asterisco, no veo bien. El tema es que si yo coloco más de Y, pues tendría que consumir menos de X. O si disminuyo el consumo de Y, voy a consumir más de X, donde habla de simplemente va a ser ese manejo con esa restricción presupuestal y me lo gasto solo en dos productos para emprender esa restricción presupuestal. Similar, repito, a la frontera de posibilidad de producción. Muy bien. Sí, profe, pues mire, acá nos muestra una ecuación de la recta presupuestaria, Sí. pero entonces no tengo ni la menor idea cómo Muestra. narrar. Acerca, léela, PX, la variación de PX, dice. Sí, PXA, bueno, entonces espera el punto. Y ya le explico. PX, a ver, PX, y eso no es una A, sino una variación. Es igual, ¿o qué dice ahí? Menor, no veo. más. Más P, díctamela. Más P, V pequeña y la B La normal, B, bueno, sí, igual a 1. igual a uno. Perfecto. ¿Y qué dice? Que eso es sobre la restricción presupuestal, ¿cierto? La restricción, Placa. sí, señor profe, ¿me escucha? ¿Es de la restricción presupuestal esa fórmula? Sí, señor, las Perfecto. restricciones presupuestarias, ecuación de la recta presupuestaria. Perfecto. Entonces ahí lo que se refiere es a la variación. Esas letras mayúsculas finales, a ver, ese PX es el precio del artículo y el precio como del dinero, ¿cierto? La restricción presupuestal. Cuando la suma de los dos es igual a uno, se refiere a la pendiente. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no puedo gastarme más de uno porque me gano uno. O sea, ese uno se refiere al 100%. Entonces, usted se gana 300,000 y va a destinar 300. Es más, usted siempre destina todo su ingreso a una canasta. Esa canasta no se refiere solamente a comida o buses, eso se refiere a todo.
Lo que pasa es que para entender el desarrollo de la restricción presupuestal solo colocamos hipotéticamente dos productos. Pero dentro de esos productos, o sea, no vamos a colocar dos, sino vamos a colocar muchísimos. Usted tiene transportes, usted tiene la lonchera esa que se come en la oficina, el mecato, tiene el almuerzo en su casa, los servicios públicos, el pago de la universidad, me imagino que comprar ropa o las salidas. ¿Qué más hace falta ahí? No sé si haya un ahorro, el dinero que va a invertir en un computador y en un celular, todo eso va ahí, pero no se puede salir de esa canasta de restricciones, por eso es un supuesto. Vamos a suponer, ¿cierto? Que usted tiene 200.000 para un celular, pero usted tiene un novio bojote que le va a dar otros 200.000. Esos 200.000 no estaban dentro de su restricción presupuestal, por eso la curva se corre a la derecha, pero su novio o el que sea que le dio la plata le ayudó por esa vez. O sea, usted ya tiene un activo, ahora tiene que comprarle un plan. Entonces, ¿qué pasa? Le voy agregando más cosas a la canasta, pero como su ingreso es el mismo, ¿cierto? Tiene que empezar a medir a qué le quita. Si le quito al ahorro, si le quito al arroz, si le quito al transporte. ¿Por qué? Porque ahora el plan de celular que usted vende esa vaina vale 70.000, pues entonces hay que quitarle 70.000 a algo para que usted lo tenga. A esas características es que se refiere. Ahora, usted tiene una restricción presupuestal, pero si suma el de la mamá y el de la abuela, pues es una restricción presupuestal pues más amplia, o sea, la curva de indiferencia se corre a la derecha. Si ustedes definieron que el almuerzo, que la comida ya no va a ser de 300.000, sino va a ser de 400.000, pues cada una coloca 33.334 pesos más para comprar más mercado, lo que implica que la curva se desplace. ¿Clarísimo eso? Sí, señor. Muy bien, dale. Dice la recta presupuestaria. A medida que el consumo se desplaza a lo largo de la recta presupuestaria, el consumidor gasta cada vez menos en un producto y más en otro. La pendiente mide el costo relativo de los alimentos y el vestido, y la pendiente es la relación de precios de Usted, los dos usted, en bienes su, usted en su oficina me dijo que se gastaba como 7.000 o 9.000, ya no con me signo acuerdo. negativo. Usted se gastaba como 7.000 o 9.000, ¿cierto? Flaca. Hola, Sabrina. Sí, sí, señor. Si tuviera más dinero para utilizar en eso, ¿qué compraría de diferente? No sé, más dulce, más golosinas, otro postrecito. Perfecto. Otro postre, otro dulce si tengo más ingresos, pero va a llegar un momento donde se convierte pues en una ballena. Entonces va a dejar de comprar eso. Listo, pero inmediatamente cuando tengo mayor ingreso, mi consumo se va a disparar. En inicio, porque a veces usted se come su dulce y dice quiero otro, pero la restricción presupuestal no me lo permite. O de pronto come lo mismo, invita a alguien. Eso ya es su manera de invertir o botar su dinero. ¿Listo? A eso es a lo que se refiere lo que me está diciendo. Muy bien, dale pues. Vale. La pendiente indica la relación a la que pueden sustituirse un bien por otro sin alterar la cantidad total de No, no, dinero no gastado. andemos, no andemos más en eso. Yo pienso que la información que tienes hasta ahí es suficiente sobre este tema. Vale, entonces ¿Qué tema efectos de sigue? las variaciones. ¿Cuál? Ah, en, ¿cómo así, profe? O sea, después de teorías del consumo, nosotros Sí, o sí, más, ¿cómo así? después de esto que viene. ¿Qué tema? Diferente. Es que no quiero que ahondemos más porque van a llegar más fórmulas y hasta ahora estamos en el fundamento. No estamos en la materia de economía. Teoría del productor. Dale pues a ver con eso. Espera a ver mientras tú miras ahí, yo miro otra presentación acá a ver qué aparece.
Está muy lento esto. Parece. Desconecta un minuto. Listo, Flaca. ¿Qué aparece ahí? Profe, lo que pasa es que encuentro como presentaciones algo extrañas, pero encontré una. La principal actividad de las empresas es convertir insumos en productos finales. Los economistas están interesados en estudiar las decisiones que las empresas toman, pero evitando las cuestiones técnicas. Eso es trabajo de los ingenieros. Por tal razón, se tienen modelos abstractos de producción que muestran la relación entre insumos y productos. A esto se les llama funciones de producción, donde Q representa la cantidad producida de cierto bien en un periodo de tiempo, K el uso de capital, L las horas de trabajo, M la materia prima utilizada. Pues nos muestra Q es igual a F y el paréntesis KLM Sí, por y eso no quiero llegar más allá porque es que eso no compete naturalmente con lo que estamos haciendo, sino que no sé qué pasa, está demasiado lento la red. Pero bueno, vamos a mirar un tema. Espera que estoy buscándolo aquí. Sino que esto está lento. Hasta mi computador está lento. Nosotros tenemos que hablar de punto de equilibrio y modelo IS y LM, ¿cierto? la verdad no sé, profe, punto de equilibrio, no. Es que ahora lo... Así, punto de equilibrio IS y LM. Sí, perfecto. Eso lo tenemos como desarrollo también de la clase. Entonces, Se supone que después de estos dos temas que acabamos de tocar viene un segundo parcial y ahí sí viene el sí, punto de perfecto. equilibrio. Entonces vamos a hacerlo un poco más estructural el del productor. Lo que busca el tema del productor, ¿cierto? Es que vuelvo y repito, que se venda toda la producción. Si yo saco 100 unidades, que se vendan 100 unidades al precio más alto. Obviamente ahí tenemos que empezar a encontrar unas restricciones. Y las restricciones las coloca el mismo productor y las restricciones también las coloca el consumidor y podemos agregar que en economías abiertas o cerradas también puede haber una injerencia por parte del Estado. ¿Qué puede afectar la venta de un producto? Pues la restricción presupuestal de los que compran. Si el gobierno genera impuestos, obviamente un gobierno no puede decir, le voy a colocar un impuesto solamente a los productos que venda Sabrina. En un capitalismo eso no se puede, pero en el capitalismo sí se puede colocarle impuestos a las ventas, que es el IVA, o impuesto a la renta, que no es solo para uno, sino para todos, ¿cierto? Para sostenimiento del Estado. Esa sería como la instrucción que disminuye de cierta manera lo que pasa con el productor. Ahora, dependiendo del impuesto, afecta de mayor o menor medida, aunque repito, eso es mucho más adelante, es cuando se vaya a graduar usted de alguna materia económica en su carrera como profesional, donde le van a decir quién se afecta más. Si el gobierno le coloca un 5% más de impuestos a las ventas, ¿quién se ve más perjudicado? ¿El productor o el consumidor? Aparentemente uno dice que el consumidor, porque el que vende le sube el 5%, pero ¿qué pasa cuando sube el precio del producto? Pues la gente deja de comprarlo y se pasa a un sustituto. Entonces hay que hacerle un estudio a través de unas fórmulas, ¿cierto? Para ver quién se ve más afectado o no. ¿Por qué? Porque tenemos bienes sustitutos, porque tenemos bienes complementarios, porque tenemos miles de características, eso ya lo vimos. Entonces, si el impuesto es muy fuerte a las empresas de telefonía celular, la gente va a seguirlo comprando igual, pero de pronto puede generar una reacción al teléfono fijo. O de pronto simplemente no vuelven a hacer eso, sino empiezan a hacer chat o buscan cualquier otra herramienta para evitarnos ese pago o ese costo. ¿Vale? Esa sería como la estructura. La curva obviamente se genera como el de la oferta y la demanda. Y vuelvo y repito, ¿quién equilibra eso? El consumidor. Porque las empresas dependen del consumidor. Si no hay quien compre, o sea, si esta universidad no tiene estudiantes, pues ¿qué va a pasar con la universidad? Pues no hay empresa porque no hay ingreso de dinero.
¿Listo? Si nadie le compra o se cambian los planes a la empresa en la que usted trabaja, pues no va a haber asesores. Y sin asesores, pues no hay empresa, porque no hay venta. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Entonces miremos. Pues encontré una presentación, profe, no sé si puedo aportar algo. Colócala, habla, dale. El objetivo central del presente material es facilitar a los alumnos del programa educativo de contaduría la comprensión de las temáticas derivadas de la unidad de la competencia denominada teoría de productor, considerada en la unidad de aprendizaje de microeconomía. Hay que darle, léela, pero hay que darle contexto porque recuerda que esto es comercio exterior y ahí creo que están hablando de contabilidad, pero cuéntanos un poquito a ver qué dice. Dice, regáleme un segundo, profe. Eso no se puede compartir, ¿no? Es que estoy mirando desde el computador y estoy acá conectada desde el celular. Pero entonces voy a descargar la aplicación en el computador, pero me quedo sin cámara, Ok. ¿vale? Clasificación de factores de producción. Los economistas clásicos consideraban que para producir bienes y servicios era necesario utilizar unos recursos o factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Derivado nuevos estudios y derivado de las necesidades actuales que se han agregado dos factores más, organización y tecnología. Clasificación de los factores, eso ya, no, profesor, se sale de contexto. Pero es que ahí habla de factores pero contables. ¿Listo? Los factores de producción son tierra, trabajo, capital, tecnología. Eso creo que en algún momento, esa presentación que me está leyendo me la mostró Andrés, creo, cuando tú no entraste a una clase y ya revisamos algo referente a eso. Pero entonces, repito, hay que verle un poco más el contexto. ¿Cuáles son los factores de producción del empresario? Pues claramente la tecnología, claramente el dinero. ¿Y qué es lo que busca? Pues el factor que no tiene, que es el trabajo, que es el que tiene que negociar. ¿Listo? Entonces, ¿con quién negocia eso? Con Alejandro, con Sabrina, con Andrés. ¿A cambio de qué? Su trabajo por una remuneración. ¿Listo? ¿Y qué es lo que espera la empresa? Pues que su remuneración se vea reflejada en una productividad más interesante. Entonces, por eso le digo, yo creería que Sabrina tiene que producir 2 o 3 veces lo que se gana para que sea viable para la empresa. Esa sería como una posibilidad. Y le escuché, si pasan 6 meses y la gente ha renunciado a los acuerdos que hizo con usted, pues esas comisiones se las descuentan. ¿Sí es así? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué más qué más adelante, ahí más adelante en esa presentación? Porque pues no aporta en sí realmente a lo que estamos hablando y estoy buscando otra, pero esto es un PDF de las teorías del comercio exterior. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a identificar algo aquí y adelantamos un poquito el desarrollo de clase. Miremos lo que está en pantalla. Vamos a hablar de punto de equilibrio y mercado ISLM. Averiguas también eso, pero concéntrate más allá de. Vamos a hablar de elasticidades y todo ese cuento. Busca presentaciones y gráficas porque eso nos va a ayudar con el desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de una gráfica, componentes, las condiciones y el modelo como tal. ¿Listo? Entonces, recuerda que el tema del punto de equilibrio lo hemos visto con la oferta y la demanda, con el tema de productor-consumidor, que puede llegar a ser lo mismo, con el tema de ingreso, ¿cómo se llama esto? De frontera de posibilidades de producción y las isocuantas. Hay algo que se llama, pues, las curvas de indiferencia, que serían isocuantas, isocostos. ¿Qué sería eso? Pues las mismas curvas con restricciones presupuestales, pero repito, eso ya es de economía, no de fundamento. El punto de equilibrio, ayúdame con la lectura de eso. Vale, punto de equilibrio. El punto de equilibrio, punto muerto, umbral de rentabilidad es aquel nivel de ventas mínimo que iguala los costes totales a los ingresos totales. Perfecto. Entonces yo cojo el costo fijo, que el costo fijo ¿qué es? Arriendos, nóminas del departamento administrativo, cajas menores, planes de telefonía celular con plan cerrado, ¿cierto? Que siempre pagan lo mismo. Los costos variables, ¿cuáles son? Los servicios públicos, porque no siempre llegan a lo mismo, las comisiones de los comerciales,
Que yo pueda hacer un presupuesto de cuánto puede ser, está bien, pero un costo variable es la nómina comercial con comisiones, impuestos, que sería algo muy, pues, muy similar también a eso, y esos dos me dan el costo total, ¿cierto? Y yo tengo que identificar cuáles son los ingresos. ¿Y los ingresos de dónde vienen? De las ventas, pero toda la venta no corresponde a la utilidad, entonces tendría que mirar el valor unitario o el costo unitario y el precio de venta unitario. ¿Por qué hablo de estos términos? Para que hagamos una fórmula y con eso pueda llegar a un punto de equilibrio. Y aquí lo puedo identificar como que los costos totales se igualan a los ingresos totales. ¿Listo? Y repito, es una curva, esa que está ahí. Me gustaría, Sabrina, que se tome ahí sus 6 o 7 minutos y haga esa gráfica en su cuaderno, que es bien importante porque ahí están todos los términos. Y saque los colores también, porque esto es una pregunta de parcial. ¿Vale? Listo, profe. Listo, ahí la dejo 9:14, a las 9:20. ¿Listo? Listo, profe. Hágala completica. Como se puede ver al lado derecho de la gráfica dice costo fijo y después encima dice costo variable y al final me dice en rojo costo total. ¿Listo? Eso es lo que me lleva a colocar eh, la materia prima, la mano de obra, el empaque. Hablemos de las, ¿qué fue lo que vimos ahora? De las camisas. Las etiquetas, los empaques, los botones, el ojal, toda esa mano de obra, eso es lo que me implica. Y falta un tema importante ahí, que es lo que quiere generar el empresario. Se quiere ganar un 15, un 20, un 50% de rentabilidad, se lo carga ese valor y ese sería el precio de venta, ¿cierto? Que es lo que aparece en la línea azul que dice ingreso por ventas. ¿Sí se ve? Placa me abandonó. Parece que sí.
¿Listo? Profe, qué pena, sí, señor. Ok. Entonces, punto de equilibrio, el valor frente al volumen de ventas. Ahí donde se supone que ni se pierde ni se gana, pero lo que se dijo, como vemos al lado derecho, es la suma del costo fijo más el costo variable, que serían los costos totales, ¿cierto? Pues ahí estoy pagando nóminas, estoy pagando arriendos, celulares, miles de cosas. O sea, lograr el punto de equilibrio en una empresa es un punto absolutamente importante porque de ahí en adelante viene la marginalidad. O sea, la unidad número 101 que hablábamos en clases anteriores, que es la que se produce y me sale mucho más barata porque ya cubro todos los costos. ¿Listo? En la parte verde vemos los beneficios o el superávit, donde empezamos a ver el tema de la utilidad. Y el déficit, que es la parte amarilla, donde con las ventas que tengo no alcanza a cubrir los costos totales. ¿Listo? Entonces vemos ahí que el punto de equilibrio, ingreso total igual a costo total. ¿Clara esa diapositiva? Sí, señor. Muy bien. Entonces, esto es para que lo agreguen entonces al diccionario ese. Entonces, los costos fijos son aquellos que siempre están presentes independientemente del nivel de producción. Ejemplos de costo fijo. Mm, momentos. Aquellos que siempre están presentes independientemente del nivel de producción. ¿Qué El ejemplo? agua, No, servicios públicos son variables. ¿Con cuánta cantidad de ah, agua se bañó esta mañana? no Más agua. sé. Perfecto. Y si se va a lavar el cabello, pues aún más. Entonces, pero costo fijo es lo que usted va a ganar siempre como básico. Siempre se va a ganar lo mismo por lo menos en un año, el básico. Las comisiones son variables. ¿Listo? Entonces, así las variables también se paguen mes a mes, es que los valores, pues valga la redundancia, varían, ¿cierto? ¿Por qué varían? Los servicios públicos hay que pagarlos todos los meses, excepto el del agua, creo que se paga cada 2 meses, pero siempre va a llegar en un valor diferente. ¿Listo? El costo fijo, el teléfono celular que usted tiene o el plan de teléfono que tiene, porque es un plan cerrado. Entonces yo siempre sé que van a ser 30 y pico mil o 70 mil o 120 mil. ¿Listo? Precio de venta unitario, el precio en el que es vendida cada unidad, ¿cierto? Entonces, ojo, el precio de venta es el que recibe el personaje que lo compra. Y después dice costo variable unitario, es el que varía según el nivel de producción. Entonces, si yo produzco 5 unidades, me salen mucho más caras que producir 100. ¿Listo? Y aquí viene un tema de forma de cálculo. Por favor, coloca eso ahí en su cuaderno, porque es absolutamente clave que entendamos eso, que es los costos fijos. A ver, el punto de equilibrio es igual al costo fijo sobre el precio unitario de venta menos el costo unitario de venta. el precio de venta por unidad menos los costos de venta. Por unidad también. Entonces, acá lo que podríamos mirar es que arriba dice costo fijo, pero es costos totales, ¿no? Costo fijo más costo variable. Esto es una presentación que nos va a mandar muchacho, pero recuerda, costo variable más costo fijo me da el costo total. Y cuando lo divido en el precio de venta por unidad menos el costo de venta, me va a decir cuántas unidades debo vender, ¿cierto? Para cumplir con esos costos totales, no los costos fijos solamente, serían costos totales. ¿Vale? Vale, profe. Listo, muy bien. Profe, ¿me explica por favor esas iniciales QE que están al inicio? Cantidad de equilibrio o punto de equilibrio. Ah, ya, ya. ¿Listo? Gracias.
Entonces, como estamos hablando del punto de equilibrio, entonces ahí viene una característica. Por eso digo que ahí hay un error donde aparece CF, no es costo fijo, sino costo total. Como vimos aquí en la gráfica, a ver, yo me vuelvo un momentico. El costo fijo más el costo variable me da el costo total. Si yo divido eso entre la utilidad, o sea, si yo cojo ese costo total y lo divido entre el espaciecito verde, ¿sí ves? Efectivamente me va a decir cuántas unidades tengo que vender para llegar a ese punto de equilibrio. Si lo hago entre el precio total, pues el número de unidades con punto de equilibrio, pero el tema es que se tiene que generar una ganancia. Entonces ahí me dice realmente cuántas unidades debo vender. ¿Usted tiene en mente cuánto se gana por un paquete esos de 70.000 pesos? Yo sé que usted lo mide por plata, pero ¿le explicaron eso alguna vez en su empresa? ¿Cuánto me gano por plan? ¿Cómo así? Sí, si usted retiene un plan de 35.000, ¿cuánto gana por eso? Y si retiene uno de 70.000, ¿cuánto retiene por eso? Plata para usted. Es como el 10, no, no sé, profe, no estoy muy segura. Perfecto. La figura, si usted me dice que son como 230.000 al día, ¿cierto? Sí, señor. 230.000 pesos, ¿eso con cuántas personas se hace? ¿20 personas? Yo sé que llama 200, pero ¿cuántas realmente terminan cambiando al plan? Pues diarias se hacen como unas 8. 8 efectivas, ¿cierto? Sí, señor. O sea, Pues efectivas, sí, sí, 8 porque eso más o menos da 29.000 pesos. ¿Listo? Entonces serían sí, señor. 8. Yo creería que el acuerdo natural puede llegar a ser que la empresa se tiene que ganar 29.000. O sea, por cada personaje la empresa tiene que ganarse 87.000 pesos. Por eso no le dan un escenario más largo de 6 meses. Si a los 6 meses se retiran, le quitan la comisión. Entonces, ¿cuál puede llegar a ser el negocio? 6 meses, usted trabaja con Movistar, ¿cierto? O sea, para Movistar. Sí, señor. Perfecto. Entonces, yo imagino que un mes es para usted, 5 para BPO y después pasa otra vez a ser de Movistar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo como negocio para entender dentro de la gráfica lo que está pasando? Sí, señor. Entonces a usted le pagan eso de los 5 meses que se gana o del año, no sé cuánto se ganará BPO con la empresa. Le dicen, bueno, 6 meses va a comérselos usted, de usted saca sus costos, su nómina, lo que sea, las comisiones, y el resto va a ser utilidad por usted por 6, por 8 meses. Después le devuelven el cliente ya completo a Movistar, salvo que le hagan mantenimiento o alguna otra cosa. Ese sería más o menos el contexto natural de lo que estamos hablando ahí. ¿Para qué? Para saber el número de unidades que debo vender para mantenerme en esta fórmula de cálculo, ¿cierto? Y entender cuál sería la utilidad. ¿Y cuáles son las condiciones? Esto es importante que se entienda. Se presupone que la empresa actúa en un mercado en competencia perfecta. ¿Qué significa eso? Pues que hay muchas empresas que venden el producto y hay muchos compradores, valga la redundancia, que compran el producto. ¿Para qué? Para que no haya un incremento como un monopolio o un oligopolio donde colocan el precio que quieren. Si Sabrina coloca el precio muy alto, pues Andrés lo tiene más económico y la gente va donde Andrés. Hasta que Sabrina se da cuenta y lo disminuye. ¿Cómo se llama eso? La mano invisible que hablábamos de Adam Smith. O sea, el control natural. Esa grafiquita que tengo ahí en mi tablero atrás. Que también refiere al punto de equilibrio. ¿Listo? Y lo segundo, se considera un costo variable constante a cualquier nivel de producción. Entonces, los costos no pueden ser siempre iguales. Si yo produzco 100 unidades, no es lo mismo que produzca 2.000 unidades. Se presupone, de acuerdo a las economías de escala, que entre más yo compre productos, más económicos me deberían salir. ¿Cuál es el problema? La restricción presupuestaria que hablábamos anteriormente. Porque es que las empresas no siempre tienen todo el dinero. Entonces, si a mí me mandan a hacer 100.000 unidades, yo no tengo el capital para hacer eso. Me tocaría ir a pedir un préstamo. Solo pidiendo el préstamo mi utilidad disminuye porque tengo que pagar intereses. Y si coloco el precio muy alto, pues me sacan del mercado. ¿Listo? Entonces, por eso viene una variable que es bien compleja.
En el momento en que hay problemas con fenómenos del niño o de la niña y el algodón sube de precio, todas las personas que confeccionan ropa se ven afectadas. Si el algodón sube, implica que el precio de la tela sube. Por consiguiente, el productor tiene una disyuntiva, que también es un escenario económico. La disyuntiva se refiere a una dualidad. O le subo el precio del producto y sigo ganando lo mismo en rentabilidad, o mantengo el mismo precio y disminuyo mi utilidad. Un consejo para este momento es gane menos, pero siga vendiendo. Porque si sube el precio, recuerda qué es lo que pasa, pues compramos un bien sustituto y me afecta el desarrollo. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, señor. ¿Listo? Lee ese ejemplo. Una empresa de venta de teléfonos móviles que necesita analizar sus valores de punto de equilibrio analiza. Cada teléfono tiene un valor de 50 pesos. El costo variable por unidad unitario es de 35 pesos y el costo fijo es de 7.500 pesos. El cálculo del punto de equilibrio sería el siguiente: 7.500 pesos sobre 50 pesos menos 35 igual a 500. Por lo tanto, se necesitan vender 500 unidades a 50 pesos, es decir, obtener 25.000 en ventas para llegar al punto de equilibrio y no alcanzar la... Perfecto, y aquí es cuando estamos hablando de un solo producto. Si yo tengo más productos, pues tendría que hacer valores estimados promedio. Me explico, si hay un costo fijo, el costo fijo siempre va a ser 7.500, pero el costo variable unitario, como lo vemos ahí, es de 35, pero para los teléfonos de gama A, para los de gama B será de 40, para los de gama C de 20, ¿cierto? Y ahí podríamos sacar un promedio para mirar cuál es el punto de equilibrio. Usted hace 8 ventas más o menos de 28.000 pesos, pero ahora hará 3 de 35.000 y hará una de 200.000 y una de 75. Se saca un promedio de la 29. Le va mucho mejor donde haga una de dos. Hay un plan que cueste 300.000, no sé. No, 200, profe. Perfecto, 200. Entonces sale más fácil que usted se haga, no sé, 10 y mucho más rápido con un solo cliente y no tenga que hacer las 200 y pico de llamadas para coger 8, ¿cierto? Sino que haga menos con más dinero. Sí, suena bien, es más complejo, porque con 200.000 me imagino que ofrecen miles y millones de beneficios, porque es un poconón de dinero para algo que cada vez se supone sea más económico. Pero ese sería como el ejemplo de poder entender todo este cuento. ¿Clarísimo eso? Sí, señor. Listo, muy bien. Recuerda que para la otra clase, ya que estamos adelantando esto, le compartes a Andrés qué estamos haciendo, que mire la clase y te vas con las elasticidades, ¿vale? Eso son gráficas y cosas, pero por favor haz la presentación, que eso es un poquito más complejo. Y aquí viene el tema de modelo IS, modelo LM. Mercado, el equilibrio entre inversión y ahorro, y LM, equilibrio entre liquidez y la cantidad de dinero que se coloca. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos hablando que es una herramienta macroeconómica que se centra en el equilibrio de los bienes y servicios en el mercado de dinero. ¿Por qué es importante saber esto? Porque lo que hace el Banco de la República, con petición constante del gobierno nacional, es incrementar o disminuir las tasas de interés para el control de inflación. Entonces, ¿cómo me encargo yo como Estado o como gobierno de quitarle la plata a Sabrina? Repito, suena feo, pero es la mejor manera de controlarlo. Si Sabrina tiene su dinero en la cuenta y tiene poco acceso a su dinero de liquidez inmediata, o sea, el efectivo, pues deja de comprar las mogollas que tiene allá. De pronto se cohíbe de comerse los dulces, pero al final del día o de la semana tiene más dinero. Eso genera un ahorro que se puede utilizar para otra cosa. Como estoy hablando de macroeconomía, no son los 7.000 pesos que ahorra. Si yo le quito 7.000 pesos, ¿cierto? A 3 millones de personas, ¿eso cuánto es? Estoy hablando de 21.000 millones de pesos. Entonces, en una economía sí funciona eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo el contexto económico. Entonces, 21.000 millones de pesos ya puede ser un colegio. ¿Claro? Sí, señor. Muy bien. Muestra la relación entre productividad real y tipos de interés. La productividad real, pues lo que realmente viene es la comercialización de bienes finales y los equilibrios que aparecen ahí. ¿Listo? Toma nota de esa gráfica y cuando termines de hacerla, la lees, por favor.
Vale, profe. Curva y Y S. Pero prenda el micrófono. ah, ya, qué pena. Ok, Curva IS muestra las situaciones de equilibrio entre inversión y ahorro para los diferentes valores de renta y tipo de interés. perfecto. Entonces, si miramos acá también es pendiente negativa, vemos tasas de interés y vemos producción. Si la tasa de interés sube, ¿qué pasa? Pues la producción disminuye porque la gente tiene menos acceso al dinero. Entonces tiene menos factor de producción como es el capital. ¿Para qué? Para comprar tecnología uno o para comprar mano de obra. Y si tengo que producir más y la tasa de interés es muy alta, pues me voy a ver complicado con eso. Por el contrario, si la tasa de interés disminuye, pues todo lo contrario, tengo mayor acceso al crédito y puedo con dinero comprar más factores de producción o comprar más tierra o agrandar la bodega o colocar más tecnología, y lo que hacemos es correr esa frontera de posibilidades de producción hacia la derecha para que haya un desarrollo mucho más pertinente al momento de generar una producción. ¿Listo? Muy bien. Y ahora toma nota de la curva LM. Y cuando termines la gráfica la lees. Listo, profe. ¿Vale? Mm, curva LM muestra las situaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado monetario. Perfecto. Entonces lo que decía, la idea de, vuelvo y repito, la idea del productor es vender todos sus productos al precio más alto. Repito, y si produce 100, que se vendan las 100, no 99. Y tampoco 101 porque no las tiene. Y que se vendan a lo más que se pueda. Pero viene la contraparte, primero que es el consumo, y el consumo o los consumidores son los que definen si es ese producto o bienes similares, sustitutos cercanos o lejanos para modificar pues todas esas características. Eh, aquí también muestra lo complejo de la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, la idea es que tenga muchos más recursos, pero ¿cómo los controlo? Si coloco tasas de interés altas, pues ahí controlo el mercado. ¿Cómo hago eso? Pues evitando que la gente vaya a los bancos a sacar crédito porque les sale más costoso. Ese sería como el contexto natural. Eh, Otra dinámica económica puede ser cuando los bancos ofrecen unas tasas de interés altas para que la gente ahorre. Lo que pasa es que eso casi nunca ocurre, más bien se maneja como por un CDT o alguna otra variable de ahorro, pero no es muy interesante hoy en día. ¿Listo? Y aquí viene pues el equilibrio. Cuando se combina la curva LM con la curva IS, el punto en el que se cruzan las dos muestra la posición de equilibrio, que es efectivamente donde empezamos a identificar qué cantidad de dinero requiere la economía para el buen desarrollo de. Entonces, eso es muy importante con todos los análisis de política, perdón, de economía política, que eso ya lo hablamos anteriormente, ¿cierto? Para saber que si coloco mucho dinero en el mercado, daño la producción. Y si genero mucha producción, también puedo dañar el mercado porque el precio de los productos baja. Entonces, tiene que ser un equilibrio. Los ejemplos tontos son cuando hay cosecha de mango. ¿Qué pasa con el precio del mango? Baja. Perfecto. Y cuando está muy escaso, pues el precio sube. Ahora, el tema es, si el precio del mango sube y la gente tiene plata, pues no le interesa comprar mango y eso se llama inflación. Y al final del ejercicio la inflación genera desempleo. Por eso tiene que haber ese cruce y ese equilibrio o esa mano invisible de la que habla Adam Smith. ¿Listo? Ahora, no es que la mano invisible se aplique hoy para todo momento, no. Pero sí hay que
la mano invisible data o nos muestra cómo con productos tan básicos como el campo, ¿cierto? Sí tiene ese tipo de variaciones, pero lo que pasa con el petróleo no es tan fácil porque también depende de otros escenarios, como es la tasa representativa del mercado, o sea, la comparación del peso y el dólar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comercio exterior. Entonces ahí ya se modifica un poco más el contexto. Y aquí vemos ya las variaciones. ¿Recuerdas una fórmula que vimos que demanda global es igual a consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones menos importaciones? Hola. Sí, sí, señor. Perfecto. Aquí lo que está pretendiendo el manejo, el desplazamiento de las curvas es lo mismo. Cuando hay un mayor gasto público, hay una mayor producción. Entonces, la curva IS se desplaza de IS' a IS2' que vemos ahí en la rayita verde. ¿Qué significa gasto público? Flaca, ¿qué significa gasto público? ¿Cómo se genera el gasto público? Cuando invierten, digamos, en las basuras que hacen en los parques y en las calles, ¿sí? Excelente. Yo pensé que hablaba de los congresistas. No sea grosera con los pobres congresistas. No les diga basura. Pero el tema natural es, si yo invierto en colegios, si yo invierto en puentes, en infraestructura, ¿cierto? Eso es gasto público porque es que yo le tengo que pagar a más obreros, le tengo que pagar al ingeniero, al arquitecto y toda esa carreta. No hablemos de corrupción. Entonces, eso implica que el gobierno coloca dinero para que la sociedad tenga más dinero y se mejore la producción. Pero repito, al corto plazo. Porque si siempre generamos gasto público en eso, vamos a generar inflación. ¿Listo? Y el segundo, que es que la LMC se desplaza a la derecha. Si en el mercado hay poco dinero, se reduce la tasa de interés para incentivar los préstamos bancarios. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas están buscando plata, los humanos están buscando plata para poder invertir y las tasas están altas. Entonces, lo primero que se debe hacer es disminuir la tasa de interés, ¿cierto? Como lo notamos en la gráfica, para que podamos empezar a generar algo. ¿Listo? Entonces, disminuyo tasas de interés, la gente accede al crédito y podemos empezar a jugar con eso. Toma nota de esos dos puntos que son los más relevantes y hacemos una conclusión de clase, ¿vale? Apunta las gráficas. Vale, profe. Muy bien. Es importante que lo haga absolutamente claro, sobre todo con la I y las Y, que son las modificaciones que ocurren ahí. Entiendo. Pues yo ya lo estaba anotando, profe. Lo que pasa es que no veo, ahí dice IS. Ah, ok, es el uno y el 2, ¿sí? ¿Sí? Prima y dos El primas y dos pequeñito. comitas, una comita y dos comitas. O póngale uno y dos. Ya, ya. Ok. Listo, profe. Listo, muy bien. Entonces, con estas modificaciones y estas variaciones, lo que hacemos es mirar los comportamientos económicos normales. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno tiene mucho dinero y no lo saca? Y podemos ya tener una conclusión. ¿Qué pasa cuando el dinero no está en manos del gobierno, sino en manos de la sociedad o del mercado? También te genera como otro escenario. ¿Para qué? Para que nos hagamos ya conceptos claros sobre lo que ocurre. ¿Será que es mejor que el gobierno tenga muchas ventiladores y salas UCI actualmente? La respuesta sería no, nos vale un poco no de dinero cuando pase el coronavirus, ¿qué hacemos con eso? El tema es, hagamos un ¿Salas control. UCI? Señora, ¿Salas UCI? sí, unidad de cuidado intensivo, lo que pasa ahorita con el Ah, tema ya, ya. del COVID. Entonces, podemos comprar muchísimos ventiladores de eso y más salas UCI, o sea, la unidad de cuidado intensivo, pero al final, cuando se acabe esta vaina, pues vamos a quedar con un poconón de camas y un poconón de cosas, ¿cierto? Una manera de controlar eso sería la prevención. ¿Y cómo es? Pues sí, guardando a la gente y dañando la economía puede ser una posibilidad, porque la economía no la daña Duque, la economía la dañaron los que crearon esa vaina. O como salió, no entremos en el debate de cómo se generó eso, pero sería como un contexto natural. La prevención puede ser mucho más económica que.
Hay un ataque a una empresa que se llama Profamilia con el tema de los abortos. Pienso que sería más coherente educar a las personas para evitar esos embarazos no deseados, esas enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué significa? Que la prevención sería mucho más económico que ya enfrentar el proceso, ¿cierto? No nos sirve de mucho tener presos de otros países en Colombia porque nuestros impuestos terminan manteniendo esos presos. Entonces, lo más sano sería deportarlos y que allá paguen su cárcel en otro lado, no en Colombia, porque nos tocaría mantenerlos. ¿Listo? Estoy hablando de escenarios macroeconómicos que nos cuestan un poco, ¿no?, de dinero. ¿Listo? Entonces, ese sería como el desarrollo. Flaca, ¿qué preguntas hay? Y si aportó o no esta clase. Claro que sí, profe. Bien, Preguntas no tengo, muy bien. absolutamente. Entonces, por favor, Tenía ya, una sobre la elasticidad. dale. Bueno, pues la presentación básicamente de mañana sobre lo de la elasticidad, pues estoy buscando, profe, y son lo que usted decía, como Gráficas. eh, problemas de matemáticas. Pero, Sí, no, pero exacto. antes de eso, entonces vamos a hablar Entonces, de elasticidad de la oferta, elasticidad de la demanda, ¿cierto? Y ahí van a aparecer unas gráficas. No importa que aparezcan enredadas, colóquelas en una presentación donde habla de elástica, inelástica, unitaria, ¿sí? Perfectamente elástica o perfectamente inelástica y simplemente coloca ahí. Va a ser un poquito enredado si le pone números bien, si no simplemente empezamos a dar la definición de lo que implica, ¿cierto? Y empezamos a jugar con un tema de los posibles ejemplos y en eso nos vamos a basar, ¿listo? Hagámosla completa, Busquito, igual tengo informaciones acá estructurales sobre eso, trata de colocar la mayor cantidad de gráficas, porque no sé si Andrés se nos conecte, él dijo igual que se conectaba, entonces envíale una información, pero igual ten la información y agrega esas gráficas en una presentación para que lo podamos manejar, ¿vale? listo, profe. Listo, flaca. Entonces descanse y mañana nos vemos. Igualmente, profe, muchas gracias. Ok, cuídate mucho. Igual.